¡Wow! Horacio Franco, flautista, concertista. Un placer que estés en Galería VIP. Gracias, Joe. Pues es un honor enorme y un gusto platicar contigo y con todo el público de Galería VIP. México, Estados Unidos, todos estamos poniendo atención. De verdad que este tipo de artistas es lo que hace que este lugar sea VIP. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a todos. Te vas de gira alrededor de 5 países. Bueno, este año ya he hecho 3, 4. He hecho Colombia, he hecho Estados Unidos, he hecho Francia, no me falta Corea, Japón, sí son como 5, no, China y Hong Kong, entonces y Shanghai también, que es otro país en realidad dentro de China, y tengo una invitación a Turquía, y tengo otra invitación a Irlanda, tengo muchas invitaciones que no sé ni cómo va a estar mi agenda, porque ya estoy programando cosas hasta abril del año que entra. Muy extenso. ¿Cómo es que eliges qué ciudades sí, qué tipo de repertorio? Bueno, la cuestión con la organización de las giras es muy diversa, depende o de instituciones dentro de la Cancillería mexicana o instituciones que me invitan de fuera, ministerios de cultura, orquestas de allá de otros países a tocar como solista, o a dar, por ejemplo, cuestiones académicas, como por ejemplo estuve en Nueva York haciendo casi un mes de trabajo en escuelas y dando cursos. Así también en Colombia, así también lo voy a hacer en China, en el Conservatorio de Beijing. Pues ahora sí que como vaya cayendo de trabajo, es decir, pero mi base es México, pues no sé, yo aquí soy profesor de tiempo completo del Conservatorio Nacional de Música, soy director de la Capela Barroca de México, que acabamos de empezar a trabajar ahora ya en serio en este año, en forma como asociación civil, y bueno, en fin, tengo miles de proyectos en puerta, ¿no? Estoy así como máquina de tortillas sacando uno y otro proyecto así a lo largo del año. Ajá, y aparte vas a lanzar disco. Bueno, voy a lanzar un disco que curiosamente grabé hace 2 años ya, con el gran chelista israelí naturalizado mexicano Asaf Kollerstein, quien es uno de los grandes chelistas de nuestro tiempo y sobre todo yo creo que el chelista más realmente mejor preparado de este país, con una visión maravillosa de la música y un gran colega, un gran tipo y un gran chelista. Hicimos un disco con obras para teclado de Johann Sebastian Bach y lo vamos a sacar este año. El año pasado saqué un disco con unos indígenas de Chiapas. Sí. Y voy a grabar otro disco este año también con Asaf también y con el clavecinista Santiago Álvarez, que es un estupendo clavecinista, con sonatas de Vivaldi. Entonces tengo ya proyectos que ahora sí que van a saturar mi mercado por lo pronto para este año, ¿no? Pero mezclas Händel con el hábito, por ejemplo, con las reinas chulas, con gente de Chiapas. Eres como muy aventurero, ¿no? Soy muy versátil en ese sentido porque creo que la música es un lenguaje universal que finalmente nos hermanaría, nos debería hermanar a todos los seres humanos. Cuando tú tienes la preparación académica de un conservatorio, de una escuela de música y tienes además el gusanito de explorar otros mundos diversos, no te asusta nada. Es decir, yo lo mismo puedo improvisar sobre rolas con los indígenas de Chiapas
que este año voy a hacer también en un festival, en el Festival de Espacio, voy a ser voy a ser el director musical y coordinador de todo un evento donde se va a unir la banda de los niños de los niños Mijes en Oaxaca, con Nortec también, con el grupo Nortec maravilloso, y voy a tocar con los indígenas de Chiapas también, o sea, vamos, no, para mí los límites de la música están en los límites de la imaginación. Se puede hacer todo, siempre y cuando estés abierto, siempre y cuando sepas que la música es un lenguaje universal que hermana en vez de separar, ¿no? Como debería ser con todos los lenguajes humanos, con religiones, con comidas, con hábitos, con todo. ¿Cómo puede sonar algo tan electrónico como Nortec mezclado con la flauta de pico? Bueno, puede sonar tanto como tú en un momento dado te lo imagines. Por ejemplo, no, yo una vez improvisé en Cancún, en Playa del Carmen, en una plaza pública ahí, con este grupo de jaguares, por ejemplo, ¿no? Y pues hoy yo oigo una música y sobre ello improviso, o sea, no tengo, en ese sentido, como tengo muy buen oído, pues soy director también, tengo una preparación musical que me avala realmente. Un músico no puede ser nada más pura intuición, sino tiene que tener, aparte de la intuición, tiene que tener una preparación musical sólida. Este año también voy a empezar a hacer un proyecto de jazz, que se me había olvidado, con 3 jazzistas maravillosos. ¿Quiénes? Primero está Adriano López, que es el percusionista, Abraham Barrera, que es el pianista, y también todavía no sabemos si Aarón Cruz, el bajista, que es extraordinario también, como ellos dos, se une al proyecto. Parece ser que lo quiere hacer, ¿no? Parece ser que se quiere unir al proyecto. Espero que sí, y vamos a grabar un disco a finales de año también, ¿no? Entonces, la cuestión con esto es que yo no estoy divorciado de ningún género musical, siempre y cuando la gente que lo hace, como en este caso ellos, tengan una preparación sólida, o la gente como Norte, que tengan una idea de lo que quieren hacer, o como por ejemplo los indígenas de Chiapas, que son gente que no sabe leer música, ni sabe escribir música, no, son gente que hace la música de una manera ritual maravillosa y que hay que respetarlos y que enaltecerlos. Es decir, los valores culturales de la música se miden a partir de realmente de la preparación, pero también de la manera de hacer la música. O sea, a un indígena de Chiapas no le puedes decir que toque una obra de Bach, ajá, o de Telemann como la que acabo de tocar aquí, porque no es que no tenga la capacidad, es que es otro mundo en el que ellos están inmersos, ¿no? Entonces, nosotros los músicos debemos entender que debemos adaptarnos a esas circunstancias, pues cuando tienes la preparación. Muchos de los músicos clásicos en el mundo están educados para leer una partitura al pie de la letra y no se pueden salir de ese esquema. ¿Por qué? Porque en un momento dado no tienen como la intuición para hacerlo, pero los que sí la tienen, los que sí estudiamos en ese sentido la música desde otros puntos de vista, como la improvisación, por ejemplo, pues lo podemos hacer un poco con el riesgo de que salgan las cosas muy bien o con el riesgo de que salgan menos bien, pero con ese riesgo siempre. Híjole, pero es casi un don de Dios es hacer música, escribirla, interpretarla, y más en este ejercicio de repente poder improvisar. Fíjate que yo no escribo música en ese sentido, yo no soy compositor. Esa es otra carrera a la cual le tengo tanto respeto que nunca me he metido en ese sentido. No es que no lo pueda hacer, es que es otra carrera totalmente diferente. Para ser compositor, lo que tienes que hacer es saber perfectamente qué es lo que quieres y tener realmente un compromiso con un lenguaje que va a ser tu lenguaje, sea como sea. En ese caso, por ejemplo, compositores como Mario Lavista, como Daniel Catán, que ya se murió, como Eugenio Toussaint también, que desgraciadamente fallecieron el año pasado los dos, son compositores o Joaquín Gutiérrez Heras, que acaba de morir, son compositores que supieron muy bien lo que quisieron, saben lo que quieren y siguen escribiendo de la manera en que quieren. Entonces, ese lenguaje, encontrar un lenguaje propio en el siglo XXI como compositor de música de concierto, como de música clásica, es un triunfo. De música popular también, porque realmente yo creo que los lenguajes están tan explorados, la explosión demográfica de compositores es tan grande que inventar el hilo negro ya es imposible. Lo más difícil no es eso, es ser tú mismo como compositor. Te podría pedir, en un afán muy avaricioso, que a lo mejor nos tocaras un cachito de tus 3 canciones más representativas, las que más te llegan, o la primera que tocaste. La primera que toqué sería una rolita en la escuela de las que tocan todos los niños, ¿no? Ajá. Pero no, yo creo que más bien las obras que más he tocado, las obras que más me han formado ya como intérprete,
con tantos años que tengo de experiencia, pues han sido las obras de Johann Sebastian Bach o de Antonio Vivaldi, pero bueno, todo depende en qué momentos de mi vida. Por ejemplo, esta obra etcétera, etcétera. Esta es una obra que la he tocado muchas veces y me ha siempre implicado un gran crecimiento como intérprete por la dificultad de esta obra de Johann Sebastian Bach, ¿no? Otra es La Chacona del mismo compositor. Etcétera, etcétera, que es una obra que también obviamente he crecido con ella, no es una obra enormemente difícil, las dos para violín, curiosamente, ¿no? Y alguna obra de Antonio Vivaldi, por ejemplo, de los conciertos para flauta sopranino, por ejemplo, el de... etcétera, que son obras que toco desde hace años, pero que finalmente sigo creciendo con ellas, ¿no? Son obras que están en mi repertorio todas y que de un momento a otro pues las puedo tocar de memoria sin ningún problema, ¿no? Las fantasías de Telemann, las folias de España de Maré, o el mismo Danzón Hereidas que tanto he tocado, por ejemplo, ¿no? Que son obras, o las las rolas de los Beatles que son maravillosas, bueno, en fin, o música contemporánea como El Encantamiento de Daniel Catano, la obra de Mario Lavista, o de Gabriela Ortiz, o de Marcela Rodríguez. Pues es que tengo muchísimo, un repertorio muy amplio de obras que toco. ¿Cuál es la diferencia sonora en cuanto medieval, barroca, o sea, como que todo a veces lo encasillamos en clásico, pero todo es por etapas, en diferentes años? Bueno, sí, la música clásica se llama clásica no por otra razón más que por la que los europeos, hacia el año 1000, inventan una escritura musical. Son los primeros a los que se les ocurrió, o sea, curiosamente, fíjate, los chinos, o los egipcios, o los caldeos, o los sumerios, o hasta los griegos, inventaron escrituras, ¿no? Los mayas, ¿no? Los antiguos olmecas inventan escrituras para representar gráficamente las palabras hace milenios enteros, ¿no? Las escrituras cuneiformes y los jeroglíficos egipcios son enormemente antiguos, ¿no? La escritura gráfica china también. La música nunca tuvo una notación, siempre fue pasándose de generación a generación por tradiciones orales. Bueno, los europeos hacia el año 1000 fueron los primeros que inventan una escritura musical y que gracias a eso, Joe, le permitió a la música europea desarrollar un lenguaje mucho más arquitectónico, porque ya el papelito te hablaba, ya te representaban gráficamente notas, alturas de notas y ritmos. Entonces, al hacerlo, ellos en un momento dado inventan un código que le permite a la música perpetuarse por 1000 años o ya más, ¿no? Más de 1000 años, de tal suerte que la música empieza a tener una construcción arquitectónica ya no por tradición oral, sino por papel, y empiezas a tener entonces un academicismo la música europea, y por eso se volvió clásica. No quiere decir que, o sea, por ejemplo, cuando te hablan a ti o cuando hablan al público de música prehispánica, pues eso no existe, no hay música prehispánica que tocar. O sea, toda la música que tocan los voladores de Papantla, o los indígenas de Chiapas, o los indígenas de cualquier lugar de México, que tocan con sus silbatos o con sus caracoles, es música que se podría parecer en esencia a la música prehispánica, pero no sabemos cómo sonaba la música de ese entonces, porque toda se perdió, porque no había notación, y la Inquisición, cuando trajo el sistema musical europeo, la prohibió. Entonces no hay música egipcia antigua, no hay música griega antigua, no hay música de ninguna antigua, más que la música clásica es la música europea se volvió clásica al haber hecho la escritura. Brevemente, tu dirección en Facebook y Twitter. Facebook es Dash Horacio Franco,
y la de Facebook es el Twitter, y Facebook es Horacio Franco, así nada más, o si no, Horacio Franco 2 con número romano. Vamos a hacer una pausa, escríbanle, manden sus preguntas y comentarios y ya volvemos. ¿Está todo terminado? Sí. Cuñado, ¿qué haces acá? Mátalo. Al límite, doble capítulo, viernes 22 horas. Es intenso. TVC se siente. Ahora en México, tienda tvc.com, una tienda virtual en la que encontrarás todo lo que estabas buscando. Las mejores marcas en tecnología, hogar, entretenimiento y más a los mejores precios y con múltiples formas de pago. Adquiere en línea tus pedidos y recíbelos en la comodidad de tu casa u oficina. Llega a ti, tiendatvc.com, la nueva y mejor alternativa en la red. Tiendatvc.com, con el respaldo de TVC Networks. Quiero agradecerles que vean mi película. No podrá ser el mejor cómico de su generación. ¿Qué me dices de ese sujeto? Andy Kaufman. Pero Andy Kaufman estuvo más cerca de serlo. Tal vez esté loco, pero creo que eres interesante. 40 millones de personas te ven cada semana, Kaufman. Jim Carrey, el lunático. Domingo 15 horas. TVC se siente. ¿Pero no fue gracioso? Pero sí que me pasa como que el bebé se está moviendo mucho. Generalmente, las mujeres tardan 9 meses en dar a luz. ¡Basta, mujón! ¡Mira el bebé! ¡Mira el bebé! Pero en esta familia, el nuevo integrante se ha tardado 2 temporadas. Y yo les aviso cuando haya nacido el bebé, ¿ok? ¿Qué será nuestro hermanito? Quiero ser yo una guagua. Estoy lista. Salgan. Ya, se fueron para afuera. Vamos. Porque te cuento algo, la cigüeña anda de gira. Yo te voy a ayudar, tú tranquila. Ok. ¿Salió? Ese niño que está ahí adentro es vuestro hermano y es vuestro hijo. Y vamos a tener que quererlo igual. La Colonia, tercera temporada. Inicia este lunes 19:30 horas. TVC se siente. El comisario mató a Cristina. ¿Dónde está el comisario? Va a pagar por todo el daño que nos ha hecho. Tú también quieres matar al rey. Águila Roja, domingo 20 horas, capítulo doble. TVC se siente. Queremos consentirte con más emociones. Manda tus comentarios a tvc@tctv.mx. Estás viendo Galería VIP. La flauta de pico de Horacio Franco, igual y algunos lo confundimos con la que nos enseñan a tocar en la escuela. Es la misma flauta. Es la flauta que se usa en Europa en los siglos XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. A mediados del siglo XVIII cae en desuso por el advenimiento de la flauta transversa, que tenía más posibilidades de desarrollo que esta, y que les gustó mucho a los compositores, porque además había un flautista alemán llamado Quantz, Joachim Quantz, que era muy buen flautista, mal compositor, pero muy buen flautista, y hizo furor en Europa. Gracias a eso, la flauta se desarrolló a un estado posterior y formó parte de la orquesta sinfónica. Es el instrumento que se toca, que es de metal, ahora era de madera, pero es de metal y se toca así. Bueno, la flauta de pico empieza a usarse de nuevo a finales del siglo XIX. Se usó porque se descubrieron otros instrumentos que se dejaron de usar en el siglo XVIII, como el clavecín, la viola da gamba, la flauta dulce, el laúd, y fue hacia 1930 cuando Hitler descubre, o cuando subió Hitler al poder, más bien en 33, que la flauta de pico era un instrumento potencialmente muy didáctico para niños. Y la trata de llevar a las escuelas, la lleva a las escuelas en la Alemania nazi como un instrumento escolar, cosa que
es un arma de dos filos, porque en la Alemania nazi funcionó muy bien, pero en otros países no ha funcionado bien. Yo no le niego a la flauta su derecho enorme, y gracias a eso yo aprendí la flauta, porque yo fui un niño que no crecí con la música en mi casa ni nada. Yo descubrí la música por la flauta en la escuela, en la secundaria, y pues finalmente fue gracias a eso. Pero no funcionó tan bien en países como la flauta como instrumento escolar. Aquí llegó alrededor de los 70. Sí, llegó en 74, 75. La primera vez que la tocas y empiezas a ya como tal interpretar, ¿sentiste así como un match de química y dijiste, ¿es este? Yo sentí que me gustó mucho, me di cuenta que me gustaba mucho y que se me facilitaba mucho, pero fue en la secundaria cuando descubrí por una chava que tocaba el piano, que el maestro de música nos mandó llamar y nos dijo, vengan a oír a su compañerita. Me acuerdo que tocó una rola de Mozart que me dejó muy marcador. Me dejó tan marcado, cuando yo oí eso dije, yo quiero ser músico, yo quiero dedicarme a esto toda mi vida. Y yo viniendo de una familia pobre, de unos padres que apenas pudieron terminar la primaria, obviamente ellos no sabían que la flauta o que la música era una carrera, y claro, me costó sangre, sudor y lágrimas convencerlos de que esta era mi carrera. Lo primero que me dijeron es que, no, primero estudias una carrera y luego estudias esto, que no es una carrera, de esto no vas a vivir, te mueres de hambre. Cosa que es terriblemente injusta y terriblemente injustificada. Pero para muchos las papás bellas todavía artes. lo dicen. Bueno, papás y la lo siguen sociedad en diciendo. general. Ajá. Lo siguen diciendo y lo seguirán diciendo. Y porque no tienen idea. Pero yo tenía la seguridad mía. Yo descubrí dos cosas que le digo a todos los chavos que nos estén oyendo, que nos estén viendo. Que fui muy afortunado al descubrir dos cosas. Primero, que servía para la música. Y segundo, que me fascinaba. O sea, cuando tú encuentras algo que te fascina y algo para lo que tengas facilidad, esa va a ser tu carrera, no busques más. No dejes que tus papás te digan, yo soy ingeniero y tú tienes que ser ingeniero. Y si tú quieres ser bailarín de ballet, o quieres ser pintor, o quieres ser maquillista, o quieres ser astronauta, ese es tu problema. Pero tú tienes que saber que eso es lo que te gusta y para eso sirves. Hay mucha gente que aunque le guste una cosa, por mucho que le guste, no tiene aptitudes o no tiene talento para eso. Le va a costar mucho trabajo. ¿Por qué? Porque en este mundo estamos en un mundo muy competido, demasiado competido, demasiado sobrepoblado. Además somos verdaderamente una plaga para el mundo y la economía del mundo está viniéndose casi, o sea, en su totalidad en unos años, o se viene para abajo o alguien la rescata de una crisis muy fuerte, pero es muy difícil ganarse la vida. Tú no puedes estar jugando con tu porvenir y diciendo, le voy a hacer caso a mi papá para tener mi negocio o para ser ingeniero como él y mi felicidad dónde está y mis aptitudes dónde están, ¿no? O sea, no es nada más el ganar dinero a lo tonto, ni tampoco ser feliz de algo que no te va a dejar porque no tienes talento para eso. Tienes que descubrirlo tempranamente, y en nuestro país somos una tragedia en orientación vocacional, somos verdaderamente una gran tragedia. Oye, de ahí, de la escuela, saltaste al Conservatorio Nacional aquí en México, después al homólogo en Ámsterdam y después te haces algo así como la respiración sonora del mundo. Has tocado en donde se nos pueda haber ocurrido. ¿Cómo le haces para tener esa fuerza y el espíritu para derribar tantos tabúes, la limitación económica, la propia escuela, y de repente llegar a otros países siendo mexicano con todo eso y logras colarte y ponerle tu estilo? Bueno, miren, realmente yo aprendí en Holanda una cosa muy importante. A mí me tocó llegar a Holanda en el punto culminante de la democracia europea, y sobre todo de una democracia de un país altamente desarrollado y altamente democrático como Holanda, donde no había ni racismo ni diferencias sociales tan groseras, y me tocó venir de la dictadura perfecta de los 80s, como decía Vargas Llosa. Me tocó ir a Holanda en esa época y dije, qué atrasados estamos en nuestro país, qué atrasados, y después de 25 o 28 años te sigo diciendo y sosteniendo qué atrasados seguimos estando, socialmente hablando. Entonces, obviamente, en un momento dado, a mí Holanda me ayudó muchísimo, en primer lugar, a quitarme ese tabú
ese complejo de inferioridad de indios conquistados que tenemos los mexicanos desde tiempos de los aztecas, y decir, bueno, yo tengo mucho talento, porque yo me sabía muy talentoso para la música, a mí me fascina esto, pero dije, aquí, con el nivel que tienen en el Conservatorio de Ámsterdam, que era la mejor escuela de flauta dulce del mundo, en ese entonces ya no lo es, pero ahora es, en ese entonces era la mejor, y dije, aquí me quedan dos, o dormirme en mis laureles, o trabajar tanto, con ese talento que tengo, de convertirme realmente en un muy buen producto de esta escuela, porque había N número de alemanes, de holandeses, de japoneses que tocaban muy bien. O sea, yo me vi talentoso, pero dije yo, a mí me faltan horrores por estudiar. Entonces dije yo, aquí o estudio. Y me puse a trabajar como animal, como una bestia. Es decir, me di cuenta de otra cosa. Por mucho talento que tengas y por mucho que te guste una cosa, si no la trabajas, en serio, no vas a llegar a ningún lado. Tú puedes tener el talento que quieras, pero dormido o sentado o dormido en tus laureles no lo vas a llegar a desarrollar nunca. Junto con miserándote tampoco. ¿Cómo le metes espíritu a algo que requiere tanta técnica, concentración, exactitud, tiempo, respiración? Es una muy buena pregunta, porque la música como lenguaje, la música europea, la música clásica, que desarrolló un lenguaje tan complejo finalmente, porque es complejo, es difícil, ¿no? Técnicamente, es una música que representa la misma emoción, que tiene una misma emoción. Una rola de Juan Gabriel o una rola de Luis Miguel tiene la misma emoción que una rola de Bach. Es el mismo sentimiento, nomás que lo expresan diferente. O sea, si tú ves, por ejemplo, acabo de dirigir y voy a dirigir ya otra vez el jueves y próximo 31 y 2 de mayo, una ópera de Händel. Es mi proyecto académico de año sabático del conservatorio, con mi orquesta barroca, Capella Barroca de México. Junté esas dos, o sea, mi trabajo como profesor con alumnos del conservatorio muy talentosos cantantes con mi orquesta barroca, la ópera Rinaldo de Händel. El estreno en México, imagínate que atrasados también estamos en ópera barroca en México, que nunca se hace. El estreno de la ópera Rinaldo en México, Rinaldo, que es una de las óperas más famosas del siglo XVIII. Si tuviste Farinelli, una de las arias de Farinelli se canta en Rinaldo. Bueno, la trama, la historia de Rinaldo es una historia de telenovela también, ¿me entiendes? Nomás que lo expresan de otra manera. Las historias de las óperas son historias que ves ahora en las telenovelas o hasta en el libro semanal, si tú quieres, nada más que traducidas a un lenguaje mucho más complejo y mucho más rico, ¿viste? Escritos por compositores que saben muy bien lo que quieren. Ok. Si te digo avaricia, ¿piensas en? Si me dices avaricia, pienso en inutilidad, fútil. Envidia. Desconfianza en ti mismo. Ira. Resentimiento contra ti mismo y contra los demás. Gula. Falta de autoestima. Lujuria. Falta de autoestima. Pereza. Miedo al trabajo. Soberbia. Complejo de inferioridad. Horacio, ha sido un placer enorme recibir la cátedra y escucharte. Por favor, deleítanos con algo más para despedirnos. Bueno. Yo los dejo con él. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben en qué redes sociales pueden seguirlo. Visiten su página y sobre todo vayan a escuchar un poquito de este espíritu mexicano. Gracias. Tócanos algo, por favor. ¿Cómo no? ¿Qué será? Las Folias de España de Mariano Mare. Vamos a escucharlo. Bye.